360, ¿es múltiplo de 3? Sí, y lo has sabido sin dividir, casi de un vistazo. ¿Y de 7? Ahí se acabó el vistazo, toca dividir a mano. En clase te dieron una lista que memorizar y una caja que dibujar, y casi nadie te contó por qué funcionan. Eso es lo de hoy. 2 palabras primero. Si al dividir el resto vale 0, la cuenta se lee por los dos lados. 360 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 360. Es un solo hecho contado desde abajo y desde arriba. Y ojo, el 1 es divisor de todo y cada número es divisor de sí mismo. Esto es a lo que vamos. La caja de la descomposición la has visto en la pizarra. El número a la izquierda, una raya, y a la derecha los números por los que vas dividiendo. Su regla es que ahí solo pueden entrar primos. Y para saber cuál toca en cada fila no se divide a ciegas, se mira. Ahí entran los criterios. Los que te sabes caben en 4 filas. Por 2 si acaba en cifra par. Por 5 si acaba en 0 o en 5. Por 10 si acaba en 0. Y por 3 o por 9 si la suma de sus cifras lo es. Las 4 tienen una razón detrás y caben en este vídeo. Mira cómo está hecho un número por dentro. 360 son 36 dieces más 0 unidades. Y 10 es 2 por 5. Así que cualquier montón de dieces ya es múltiplo de 2, de 5 y de 10, sin mirarlo. Lo único por decidir es la cifra de las unidades. Por eso el criterio mira solo la última. El del 3 y el del 9 es más bonito. 10 es 9 más 1. 100 es 99 más 1. 1000 es 999 más 1. Al desarrollar 360 te quedan 2 trozos. Uno hecho de 9, que ya es múltiplo de 9, y otro que es exactamente la suma de las cifras. El primero está resuelto, solo decide el segundo. Compruébalo tú. En 360 la suma da 9, múltiplo de 3 y de 9, así que el número lo es de los dos. Cámbiale la última cifra y ponle un 6, 366. La suma da 15, que es múltiplo de 3, pero no de 9. Y el número igual. El del 9 es más exigente, por eso son 2 criterios. Aquí llega la trampa clásica. Si la suma de las cifras vale 6, ¿es múltiplo de 6? Suena razonable y es falso. 33 suma 6 y no se reparte entre 6, porque es impar. El criterio del 6 es otro, múltiplo de 2 y de 3 a la vez, los dos, no uno. Ahora los primos, que son los ladrillos. Un primo tiene exactamente 2 divisores, el 1 y el mismo. Con 12 fichas puedes montar varios rectángulos. Con 13 solo te sale la fila. El 1 se queda fuera porque tiene un divisor y hacen falta 2. Y el 2 es el único primo par. Cualquier otro par se parte por 2. Volvemos a la caja y ya la podemos llenar. 360 es par, así que dividimos entre 2, 180. Par otra vez, 90. Par otra vez, 45. Ese ya es impar, pero sus cifras suman 9, así que entra el 3, 15. Suman 6, otro 3, 5. Y 5 entre 5, 1. Se acaba cuando abajo queda un 1. Lo que ha caído por la derecha es la descomposición. 3 doces, 2 treces y un 5, que se escribe corto. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. El exponente ahí solo cuenta cuántas veces se repite el factor. Y lo importante, empieces por donde empieces, salen los mismos factores y las mismas veces. Y esto es lo que ganas con ella. ¿360 es múltiplo de 8?
8 son 3 doses y en la caja hay 3 doses, sí. ¿Y de 16? 16 pide 4 doses y solo hay 3, no. ¿Y de 7? No aparece por ningún lado, no. Y por 8, por 16 y por 7 no hemos tenido que dividir ni una vez. Un paréntesis que vale la pena. Sophie Germain estudió primos con una propiedad rara, que al doblarlos y sumarles 1 siga saliendo otro primo. El 5 vale porque 11 es primo. El 7 no, porque 15 es 3 por 5. El 11 vale. Con ellos demostró un trozo de un problema que no se cerró hasta 1995 y hoy llevan su nombre. Ahora con 2 números, que es donde la descomposición se gana el sueldo. 72 y 60, cada una en su caja. El primero sale 2 al cubo por 3 al cuadrado. El segundo, 2 al cuadrado por 3 por 5. Colócalas una debajo de otra, alineando los factores iguales, y salen las 2 cosas que te van a pedir. La primera es el máximo común divisor, el MCD, el número más grande que divide a los 2. Y la frase que se memoriza es esta: comunes de menor exponente. Comunes son el 2 y el 3, porque el 5 solo está abajo, y el menor de cada uno, 2 al cuadrado y 3. Multiplicas y sale 12. ¿El por qué? Que es lo que evita confundirla. Un divisor de los 2 solo puede estar hecho con primos que estén en las 2 cajas. Si metiera un 5, ya no dividiría a 72. Y de cada primo no puede llevar más copias que el más tacaño. 72 tiene 3 doses. 60 tiene 2. Pues 2. No es un capricho, es un tope. Este es el que más se ve corregido en rojo. Aplicarle al máximo común divisor la frase del otro. Comunes y no comunes de mayor exponente daría 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, 360. Y no puede dividir a 72 porque es más grande que él. El MCD nunca sale mayor que el menor de los 2 números. Ahí tienes tu control. ¿Para qué sirve? Tienes 72 lápices y 60 gomas y quieres montar lotes iguales sin que sobre nada. Buscas el mayor número posible de lotes. Ese número es el MCD, 12. Comprobación. 72 entre 12, 6 lápices. 60 entre 12, 5 gomas. No sobra nada. Y 6 y 5 ya no comparten ningún factor. No se puede subir más. La segunda es el mínimo común múltiplo, el MCM, el número más pequeño, sin contar el 0, que es múltiplo de los 2. Su frase es la larga: comunes y no comunes de mayor exponente. Entran el 2, el 3 y también el 5, con su exponente más alto. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, 360, el mismo número con el que empezamos. Su porqué es el espejo del anterior. Un múltiplo de los 2 tiene que contener todo lo que cada uno necesita. 60 lleva un 5, así que el 5 tiene que estar, aunque 72 no lo tenga. Por eso entran los no comunes. Y 72 pide 3 doses, por eso manda el exponente mayor. Su problema típico. 2 autobuses salen juntos a las 8 de la mañana. Uno pasa cada 72 minutos y el otro cada 60. ¿Cuándo vuelven a coincidir? En el MCM, 360 minutos, que son 6 horas. Comprobación. 360 entre 72, 5 vueltas. Entre 60, 6. Los 2 caen justos. Recapitulamos. Múltiplo y divisor son la misma división leída al derecho y al revés. Los criterios funcionan porque los dieces ya están decididos y porque 10
es 9 más 1. La caja parte en primos cualquier número mayor que 1 y esa descomposición es única. De ella salen los dos, comunes de menor exponente, comunes y no comunes de mayor exponente. 3 preguntas. Páralas si hace falta, pero escribe las respuestas antes de mirar las mías, que es la forma de saber si lo tienes. Vamos con ellas. La primera, 4512 suma 12, múltiplo de 3, así que sí. Pero 12 no es múltiplo de 9, así que por 9 no. La segunda, 90 se parte en 2, 3, 3 y 5. La tercera, 12 es 2 al cuadrado por 3. 18 es 2 por 3 al cuadrado y salen MCD 6 y MCM 36. La caja te va a seguir haciendo falta. El vídeo siguiente va de fracciones. Simplificar una fracción es dividir por el MCD y compararlas empieza por el MCM. Ya tienes la herramienta. Suscríbete y nos vemos allí.